Guatevisión presenta. 5 de la mañana con 45 minutos, un gusto poder saludarle y llegar hasta sus hogares. Estamos listos, el equipo de Viva la Mañana, para acompañarle a partir de este momento. Buenos días, María. Muy buenos días, Verónica, muy buenos días a todos en casa. Bienvenidos a Viva la Mañana en este jueves 14 de julio, así de rápido se pasa la semana y nosotros listos para poder iniciar una nueva mañana y claro, compartir con ustedes lo más relevante del mundo y de Guatemala. Interesante realmente también la temperatura que se está manejando en la ciudad capital, 17 grados es entonces la misma. Ya estaremos analizando cada uno de los departamentos de nuestro país. Bueno, mientras tanto nosotros empezamos con lo más relevante para esta jornada. Tenemos gentes que no les han pagado desde varios meses y miramos que ya se le pidió cita al vicepresidente, al presidente y ellos no han resuelto nada para la SAC. Sindicalistas de salud cumplieron con lo prometido y salieron a manifestar a las calles y carreteras del país, exigen medicamentos y cumplimiento del pacto colectivo. De igual manera, pacto colectivo, vamos a estar toda esta semana tomando las medidas de las calles a nivel nacional. De igual manera, en el interior del país, salubristas mantienen bloqueadas por horas varias carreteras y amenazan con continuar este jueves. Más información para hoy. Se realizará una marcha en la ciudad capital organizada por el gremio magisterial. Se concentrarán en el obelisco y se dirigirán hacia el Ministerio de Educación. Las cámaras de Guatevisión ingresan al Hospital Roosevelt para constatar la falta de atención médica que padecen a diario los pacientes. Tendremos un reporte completo. Los bloqueos de las carreteras representan una pérdida de 50 millones de quetzales en el tema económico de Guatemala, según representantes de la Cámara de Comercio. Tenemos que hablar de lo que está pasando alrededor del mundo y es que en Gran Bretaña Theresa May asume como primer ministro de ese país en medio de polémica y división. Entre otros temas, el presidente de Alemania pidió perdón a Chile por las atrocidades ocurridas durante su dictadura. Tenemos que también hablar de los deportes esta mañana. Bueno, Deportivo Carchá se queda sin entrenador a menos de 3 días de iniciar el torneo de apertura. En noticias del deporte internacional, el Juego de las Estrellas en el béisbol de las Grandes Ligas, esperado por todos, y le contamos los detalles. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. 5 de la mañana con 48 minutos. Ahí lo tiene usted entonces, los títulos más importantes y que estaremos abordando a lo largo de esta jornada. Pero como habías dicho, Verónica, al inicio de esta emisión, importante conocer las temperaturas. Yo sí he escuchado comentarios de que hoy se siente un poco más frío, pero vemos que la temperatura permanece de 17 grados, así es que hay que conocer con Lorraine, ¿qué está pasando? Miren, ahí está nuestro amanecer, bello amanecer para este 14 de julio. Disfrútelo, aproveche una nueva mañana. Pero ¿cómo van a estar esas condiciones? Lorraine nos cuenta esta mañana. Le damos los buenos días entonces a nuestra compañera con todas las condiciones climáticas para nuestro país. Buenos días, compañeras, buenos días a todos en casa. Programa 3676 que tenemos la oportunidad de informarle y también es importante conocer entonces este panorama, cómo se encontrará el resto de la jornada. Vemos a continuación que tenemos una temperatura actual de 17 grados centígrados, posibilidades de lluvia que descienden nuevamente a un 10%. El país y el territorio nacional se estará viendo afectado por una onda tropical al norte de Guatemala, por lo tanto tendremos lluvias dispersas en algunas regiones de nuestro país. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a las 5 de la mañana con 40 minutos. El sol se estaría ocultando hoy a las 6 de la tarde con 35 minutos. A lo largo del programa, como todos los días, les estaremos dando información de las temperaturas para los próximos 4 días, inicio ya del fin de semana, y también cómo se encontrarán las extremas en cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando. Muy buenos días.
Díaz Lorraine, muchísimas gracias por este adelanto. Ya iremos profundizando entonces cada una de estas áreas más adelante. Bueno, pero también tenemos mucho que conversar esta mañana junto a nuestros compañeros Julio de León y Pedro Chandiano. Y así precisamente los saludamos este día, los recibimos este jueves. Buenos días, Julio. Buenos días, Pedro. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias. Aquí amaneciendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y noticias importantes en el ámbito internacional. Se llegó el día de Theresa May, además. Exactamente, sí. Luego de la salida de David Cameron, entonces ya tenemos noticias sobre lo que Theresa May está haciendo ahora. Y precisamente ayer tuvo su reunión con la reina Elizabeth II y que bueno, muy interesante y ahí devela cierta información sobre lo que va a hacer. Así Sin que duda alguna. pasa mucho. Tiene muchos retos ahora Gran Bretaña, especialmente esa división que se hace después del Brexit. Asumió en un momento sumamente difícil. Pues tenemos 2 años difícil. ahora de mucho trabajo de parte del Reino Unido para esta negociación que se ha hecho, ni siquiera ha empezado el proceso, pero ya se ha hecho un tanto difícil, ¿no? Desde su inicio. Sin duda. Vamos a ver, y los deportes, bueno, también con información importante y emocionante. Sí, hombre, hablamos un poquito de, hoy sí vamos a hablar un poco de todo, pero no, las Olimpiadas ya cada vez se acercan, cerca, que sí. cada vez son más cerca, un poco de deporte también lo que es el fútbol nacional, de Suchitepeques, Marquense, luego Carchá se queda sin entrenador y bueno, a ver qué es lo que pasa por ahí. A 3 días de ese torneo. Bueno, así es el fútbol, yo creo que con esa frase podemos es parte resumir de las siempre. emociones que se tienen. Sí. Bueno, hablamos un poco del tenis también. Bueno. Hoy el resumen está bonito, muy jugoso está en lo que es el jugosito. deporte. Está bonito en el ámbito nacional e internacional, eso será en tan solo minutos, pero tenemos que hablar también de estos temas nacionales que nos aquejan y es que se están cumpliendo ya 6 meses del nuevo gobierno, María René, y tenemos que hacer un análisis, ¿qué es lo que está sucediendo? Exactamente, es el tema que vamos a abordar esta mañana. Sí, el tema del día, nos vamos a estar enfocando a los 6 primeros meses de la gestión del gobierno de Jimmy Morales. ¿Cómo entonces los guatemaltecos están analizando, cómo están calificando estos primeros 6 meses? Es lo que nosotros abordamos este día en el tema central aquí en BLM Noticias. Vamos a tener a expertos que nos acompañarán aquí en los estudios analizando entonces los aciertos y desaciertos del gobierno de Jimmy Morales. Se cumplen 6 meses, bueno, en frente de fuertes manifestaciones, de bloqueos, de exigencias y una crisis hospitalaria sin precedentes. ¿Qué entonces dice esto del gobierno de Jimmy Morales y la gestión a lo largo de estos 6 meses? Nosotros lo vamos a estar analizando a lo largo de BLM Noticias esta mañana. Tenemos invitados especiales que estarán analizando con nosotros este tema y por supuesto que también queremos saber cuál es su opinión. Queremos la participación de todos los guatemaltecos. Pedro Chandiano, tenemos una pregunta para nuestros televidentes. Muchas gracias, compañeras. Y así es, amarramos entonces este tema con la pregunta del día, 5:52 de la mañana, y desde muy temprano pues ponemos a su disposición nuestras redes sociales. La pregunta ya está en pantalla y es la siguiente: ¿cómo cataloga los primeros 6 meses de gobierno de Jimmy Morales? Tiene usted 3 opciones en esta pregunta cerrada: buena, regular o mala. Por favor, entonces empiece usted pues a utilizar nuestras redes. Se las recuerdo: el Twitter, @guatevisión_tv o @vivalm_GTV. Y acuérdese también que si no le basta la pregunta directa, también usted puede emitir su comentario a través de nuestro hashtag. Si usted lo utiliza, pues entonces su comentario estará reflejado en pantalla y así pues juntos podemos comentar más sobre este tema y la pregunta. El hashtag es el siguiente: BLM 6 meses gobierno. No se lo olvide, participe con nosotros, lo esperamos y muy buenos días. Muchas gracias, Pedro, por esta información. Más adelante, entonces, iremos conociendo poco a poco de qué manera están pensando los guatemaltecos. Exactamente, y bueno, precisamente hablando de lo que piensan los guatemaltecos respecto al gobierno de Jimmy Morales, Prensa Libre trae una encuesta muy interesante esta mañana y la compartimos a continuación. Prensa Libre presenta. Justamente vamos a poner entonces en pantalla estos titulares, las noticias más importantes, la portada de Prensa Libre para poder analizar justo lo que decíamos a María René y cómo el gobierno saca una nota negativa. Ese es el titular central. Podemos ver que el presidente es reprobado en este primer semestre. Tenemos un sinnúmero de preguntas que se le realizaban entonces a todos los guatemaltecos y los porcentajes que ya estaremos analizando más adelante. Bueno, esto es ciertamente parte central de Prensa Libre esta mañana, pero también tenemos otra información. Y es que no encuentran a hechos. Recordemos entonces a este exdiputado que está acusado, bueno, de malversación de fondos y otros acontecimientos y hechos realmente de abuso de poder.
Las autoridades lo buscan y no lo encuentran. Tenemos información al respecto. Y lo que pasa en Gran Bretaña tras asumir Theresa May el puesto de primer ministro después del Brexit, el futuro de Inglaterra. Es parte de la información internacional que Prensa Libre nos comparte esta mañana. Se resaltan noticias del mundo del espectáculo y del deporte, pero vamos a analizar rápidamente qué es lo que encontramos en las primeras páginas de Prensa Libre para poder analizar más a profundidad cada una de estas noticias, dándole, por supuesto, prioridad a esta encuesta que era justamente la que se titula y la que se da en Prensa Libre, y la podemos ver entonces cómo reprueban la gestión del presidente Morales, y es que usuarios de las plataformas participan en el sondeo. Ciudadanos creen que hay una mala administración en los primeros 6 meses de mando, y es que así fue como ganó la presidencia, y ustedes pueden ver números rojos realmente en torno al reto que se tiene en cuanto a los próximos meses. Además, la situación que se está viviendo en diferentes partes y sectores de nuestro país. Otra información que vamos a compartir con ustedes esta mañana: crisis en salud es lo peor, así están diciendo los guatemaltecos, y esto tiene que ver con el análisis del primer semestre del gobierno, y ahí parte de las opiniones de distintos sectores y expertos en nuestro país respecto a la crisis en salud. Ahí lo estamos viendo, sectores creen que faltan resultados rápidos desde el Ejecutivo. Bueno, valoración de los primeros 6 meses, aquí está precisamente parte de lo que se dice el Ejecutivo. Por ejemplo, lo dice la USAC, que el gobierno ha sido un actor secundario durante su primer semestre de gestión, aunque ha incorporado a técnicos especializados a la gestión sectorial, sigue careciendo de plan estratégico. Es parte de lo que nos dicen las opiniones realmente de distintos sectores que opinan respecto al primer semestre del gobierno. Una noticia más para compartir con todos ustedes. Vemos qué es lo que se resalta específicamente en la página 4 de Prensa Libre. Más reacción que planes. Sectores discrepan sobre aspectos sociales y económicos. Los ministerios tratan de frenar la crisis sin resultados sostenibles. Y es que se ve, bueno, los diferentes sectores, un gabinete que intenta lidiar con las emergencias y la crisis y descuida el brindar resultados prontos y concretos. Eso es parte de lo que se ha visto en el primer semestre del 2016. Eso es lo que coinciden varios sectores consultados. Vemos el PUC, el ACIES, el ICEFI y Movimiento Semilla. Todos y cada uno de ellos dan sus comentarios en torno al Ejecutivo, al presidente, el gabinete, los sistemas de salud, la educación, la seguridad, en cuanto a la transparencia, además, que es tan importante, y el sector socioeconómico. Un resumen completo del análisis por los expertos que usted encontrará entonces en el interior de Prensa Libre. Y cuando son las 5 de la mañana con 57 minutos, tenemos que empezar a recorrer el mundo. Exactamente, regresamos con Julio de León, que nos cuenta de estos titulares que cobran relevancia a nivel mundial. Revisamos entonces The Wall Street Journal, que sería este diario estadounidense, en donde la portada es precisamente esta, y menciona pues como el principal titular, hablando de Theresa May, cómo dispone ya el equipo para el Brexit, y habla ya del nombramiento del secretario extranjero, del jefe de Tesoro y algunos cargos también ya de su cuerpo de trabajo que estará formando parte de este nuevo gobierno dentro del Reino Unido luego de su salida de la Unión Europea. Otra parte también menciona que una red de energía eléctrica dejó expuesto un sabotaje, y estamos hablando específicamente de un hacker que fue revelado tras un acto de corrupción que cometió en los Estados Unidos. Finalmente, algunas cifras acerca de la candidatura entre Clinton y Trump, que la verdad se ve bastante cerrada. Esta es la información que The Wall Street Journal le presenta a los estadounidenses en esta mañana. Y cuando son las 5 de la mañana con 58 minutos, comenzamos entonces con nuestro repaso informativo. Y es que los sindicalistas de salud cumplieron con lo prometido y salieron a manifestar a las calles y carreteras de nuestro país con el fin de exigir al gobierno que preste atención a la falta de medicinas en los hospitales y centros de salud de toda la República. Ponga atención entonces a lo que sucedía ayer en diferentes puntos de nuestro país. Este era el panorama que se vivió en la Aguilar Batres. Los responsables del congestionamiento vehicular era la manifestación de los sindicalistas de la red de salud.
Los salubristas afirman que estas medidas de hecho las tomaron por el poco interés del gobierno en resolver la falta de medicinas, mejoras salariales y la reinstalación de personal despedido de los centros de salud. Tenemos gentes que no les han pagado desde varios meses y miramos que ya se le pidió cita al vicepresidente, al presidente y ellos no han resuelto nada para la salud. La falta de medicina también, señora, en los centros hospitalarios. También hay falta de medicina, falta de vacunas. El bloqueo duró 5 horas. Durante este tiempo el congestionamiento aumentó. La molestia